Tengan muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Pues aquí estamos para dar fin a esta serie de estudios respecto a los matrimonios saludables. Como lo hemos dicho en el pasado, pues el objetivo es fortalecer la relación matrimonial y comprender qué hace de nuestro matrimonio un matrimonio saludable. Hablábamos la semana pasada acerca de la importancia de saber manejar las finanzas, de cómo manejar el área financiera en la familia, en el matrimonio. Y pues creo que es un tema que nos ayuda a evitar cantidad de problemas si aprendemos a usar bien los recursos que Dios nos concede tener, si aprendemos a administrar lo que Dios pone en nuestras manos. Y cuanto más si aprendemos a manejar o administrar bien el dinero, eso nos va a evitar cantidad de conflictos matrimoniales, pero también cantidad de conflictos en la vida. Hoy, para cerrar esta serie de 4 charlas, vamos a estar hablando acerca de la proyección de vida. Un tema que yo uso mucho para alentar y para instruir a la juventud. En vista pues que los matrimonios que se enlistaron para esta charla son en su mayoría jóvenes. Entonces quise tocar estos temas que realmente son, creo, de prioridad cuando se está en los primeros años del matrimonio, cuando estamos empezando lo que es la vida matrimonial. Es una nueva etapa para el joven, es un reto para todos. Llegamos al matrimonio sin saber lo que nos espera. Algunos pues con suficiente madurez para hacerle frente, pero otros completamente inmaduros, y eso pues genera muchos conflictos de pareja y a veces pues lamentablemente muchas parejas se separan en los primeros 5 años, se anula el matrimonio, ¿no? Pero gloria a Dios por aquellos que están todavía de pie, que están firmes. El deseo en mi corazón es pues que estas charlas les sean edificantes, que sean educativas, de bendición para todos. Hablando de proyección de vida, tenemos que establecer un punto de partida. Y en este caso, hablando de los matrimonios, el punto de partida debe de ser el concepto claro de que necesitamos establecer un hogar. O sea, si nosotros entendemos lo que es un hogar y entendemos que la finalidad del matrimonio es establecer un hogar que venga a ser el seno de la nueva familia que se va a formar cuando vengan mis hijos, entonces de aquí es donde vamos a partir hacia la vida futura, o vamos a proyectarnos hacia lo que viene. En Hebreos 13:4, la palabra de Dios nos dice que nuestro matrimonio debe de ser honroso. ¿Okay? En otras palabras, que nosotros honremos a Dios por medio de nuestro matrimonio. Entonces, muchas veces nosotros nos casamos y no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Simplemente creo estar enamorado. Esta es la muchacha que me robó el corazón, o este es el joven que Dios me mandó, y con diferentes ideas nos casamos, pero es hasta después de 3 meses que nos empieza a caer el 20 de dónde estamos metidos. Bueno, esto es para la gente madura. Hay jóvenes que pasan un par de años y todavía no maduran y no se dan cuenta en lo que están metidos, ¿verdad? Y estos son los jóvenes que pasan 2 años, pasan 3 años, pasan 5 años y siguen viviendo como si fueran jóvenes solteros, ¿verdad? Entonces, si nosotros asimilamos esto y nos damos cuenta que tenemos la responsabilidad de honrar a nuestro Dios, entonces vamos a esforzarnos en trazar una línea en la que nuestro Dios sea honrado por nuestra relación, por nuestro matrimonio. Pero esto nos lleva a honrarnos el uno al otro, porque yo no puedo honrar a Dios por medio de mi matrimonio si yo no honro a mi esposa.
Si yo no honro a mi esposo, entonces no puedo estar honrando a Dios a través de mi matrimonio. Para que mi matrimonio sea honroso, para que Dios sea honrado a través de mi matrimonio, entonces yo necesito honrar a mi pareja. ¿Okay? Entonces vamos a partir de este punto y vamos a ver cuán importante es que, entendiendo esto, ahora nosotros hagamos una proyección de vida. O sea, ¿en qué dirección vamos a caminar en la vida? Porque independientemente si yo me case o siga soltero, la vida sigue su curso, ¿verdad? Y cuando nosotros menos sintamos, vamos a estar en los últimos días de nuestra vida, independientemente si vivamos mucho o vivamos poco, ¿verdad? Eso solamente Dios lo puede determinar. Pero lo que yo tengo que tener claro es cuál es la trayectoria que yo voy a seguir de aquí hasta que el Señor me llame a su presencia. Como dije, puede ser a temprana edad o puede ser ya como anciano. Eso lo va a determinar el Señor. Pero mi responsabilidad es proyectarme hasta ese punto, ¿no? Entonces, hay dos preguntas cruciales con las que vamos a trabajar. ¿Okay? La primera pregunta es, cuando tú llegues a los 65 años, cuando cumplas 65 años de edad, la primera pregunta es, ¿dónde vas a estar a los 65 años? Obvio, asumiendo de que Dios te dé vida hasta los 65, porque lamentablemente muchos no van a llegar a los 65. Pero asumiendo que tú llegues a los 65, ¿okay? ¿Dónde vas a estar? Y la segunda pregunta es, ¿cómo vas a estar? ¿En qué condición vas a estar? Ahora, si ustedes ven, a los 65 años para algunos quizás suena muy largo, especialmente si andan todavía en los 20 o en los 30. Esto suena muy largo, pero te aseguro que cuando menos sientas vas a estar ahí. O sea, es increíble cómo el tiempo pasa, ¿verdad? Lo importante es que entendamos que este punto de 65 años sería como el punto final. Y al final de la charla vamos a entender por qué. ¿Verdad? Como el punto final o el punto donde yo necesito llegar de acuerdo al plan de Dios, o sea, de acuerdo a lo que Dios ha establecido con mi vida, ¿no? Entonces, yo debo de apuntar a los 65 años. Por un lado, la sociedad me enseña que a los 65 años yo debo ya dejar de trabajar y tratar de vivir de la manera más suave, más leve, más relajante posible. Ahora, va a depender mucho de la proyección de vida que tú tengas, si en verdad eso va a ser así, o vas a llegar a los 65 sin tener la oportunidad de relajarte y vivir tranquilo. Esa es la importancia de proyectar nuestra vida a temprana edad. O sea, yo creo que para los 25, máximo a los 30, toda persona debería tener ya clara su proyección de vida. No todos lo hacen. Hay gente que ya anda en los 50 y todavía no sabe ni por qué está aquí ni para qué existe. ¿Okay? Pero qué importante es cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, nos sentamos y vemos que Dios nos ha dado un plan. Dios nos ha dado un propósito. Entonces lo que yo tengo que hacer es simplemente encajar en el plan de Dios, es someterme a la voluntad de Dios, caminar conforme a lo que Dios me estableció para mí, y eso me va a llevar a poder no solamente disfrutar los últimos días de mi vida, sino disfrutar cada día que Dios me dé de vida. Lo voy a poder disfrutar. Entonces, estas preguntas te pueden ayudar a reflexionar en la dirección que tú te estás moviendo en tu vivir diario. O sea, hacia dónde estás caminando en tu vida. ¿Por qué? Porque al final simplemente vas a recoger o vas a cosechar lo que has sembrado. Entonces, por ejemplo, hay personas que a los 65 años, cuando ya no pueden trabajar, ninguno de los hijos cuida de ellos. Ahora, ¿por qué los hijos le dan la espalda? En su gran mayoría porque como padre, cuando los hijos lo necesitaban, los descuidó. Entonces, cuando llega el tiempo donde el padre necesita, entonces los hijos también lo descuidan.
y entonces se revierte la moneda, ¿verdad? El cosechar lo que uno siembra es una ley de la vida. Y la palabra de Dios da testimonio de que así es. O sea, lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Entonces, teniendo ya en claro estas dos preguntas, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros en nuestra proyección de vida? O sea, vamos a hacer una proyección de vida. ¿Qué es lo que vamos a buscar en esta proyección? En primer lugar, tenemos que buscar la seguridad de nuestro porvenir. O sea, ¿qué vamos a estar bien? Esa es la preocupación de todos, ¿verdad? ¿Qué necesitamos hacer para estar bien? ¿Cómo le vamos a hacer para estar bien? ¿Cómo vamos a hacer cuando mi hijo venga, nazca? ¿O cómo vamos a hacer cuando mi hijo tenga que ir a la escuela, cuando mi hijo tenga que ir a la universidad, cuando llegue el otro hijo, y cuando llegue el tercero, y cuando llegue el cuarto? ¿Cómo vamos a hacer cuando nos azote una enfermedad? ¿Cómo vamos a hacer cuando venga una crisis? O sea, todas estas son preocupaciones naturales del ser humano. Pero mire qué hermoso que la Biblia dice que cuando nosotros caminamos dentro de la voluntad de Dios, dice, ni aún vamos a preocuparnos por las malas noticias. O sea, cuando venga algo negativo, nosotros vamos a estar confiados y vamos a estar tranquilos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que apuntar. Hacia esto tenemos que dirigirnos. ¿Cómo vamos a asegurar nuestro porvenir? Obvio que el futuro de nosotros depende de Dios. O sea, el futuro es de Dios. Nosotros ya el pasado lo dejamos y lo único que tenemos es el presente, el hoy, porque mañana no sabemos si va a llegar. Entonces, cuando yo tengo asegurado mi porvenir, yo puedo vivir cada día a la vez. Porque hay muchas personas que viven del pasado. O sea, lo que hicieron, lo que fueron, lo que consiguieron, lo que tuvieron. Pero eso ya pasó. Otras personas viven del futuro, soñando todo el tiempo lo que quieren alcanzar, lo que quieren tener, lo que van a lograr. Pero hay una realidad, que es el presente, y ese es el nuestro. Entonces tenemos que aprender a vivir cada día a la vez con lo que tenemos, sea mucho o sea poco. ¿Verdad? Entonces, esa seguridad es la que me va a permitir a mí vivir cada día a la vez. Por el otro lado, debo de buscar motivación para no desmayar. O sea, en esta proyección yo tengo que buscar el mantenerme motivado, porque en el camino de la vida van a venir golpes, van a venir situaciones duras, van a venir momentos donde voy a quedar tirado en el piso. Entonces necesito una motivación para levantarme y seguir adelante, ¿verdad? Entonces Dios hace lo suyo, pero demanda que nosotros hagamos nuestra parte. Tercer cosa que vamos a buscar en nuestra proyección de vida es poder disfrutar nuestra vejez, si es que llegamos. O sea, no es garantía que vamos a llegar a viejos, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios encontramos una receta. Y dice la Escritura que si nosotros honramos a nuestros padres, vamos a tener larga vida. Entonces es simple, honremos a nuestros padres y Dios nos va a cumplir su promesa de darnos larga vida. Ahora, el tener larga vida, el llegar a la vejez, tiene sentido si la vas a disfrutar. Pero si vas a vivir tu vejez en desgracia, dependiendo de que alguien cuide de ti, necesitado de todo, sin techo, sin familia, entonces yo creo que no valdría la pena llegar a la vejez. Esto quiere decir que personas que llegan a la vejez en estas condiciones, en cierto punto es lo que Dios les permite cosechar por lo que sembraron en su juventud. Entonces, ve cuán importante es proyectarse, pero dentro de esta proyección poner a Dios al centro. Porque mucha gente hace proyección de vida, pero pensando solamente en lo material, pensando en que el éxito de la vida consiste en hacernos de muchos bienes, de mucho dinero, de muchas riquezas. No, ese no es el éxito. El éxito de la vida es que tú puedas tener paz todos los días, que puedas tener gozo todos los días, que puedas disfrutar lo que tienes y que puedas vivir en armonía con la gente que te rodea.
O sea, ese es el éxito de la vida. No es ganar fama, no es ganar dinero. Pero entonces, si nosotros sacamos a Dios de nuestra proyección de vida, entonces no vamos a disfrutar nuestra vejez y no vamos a disfrutar el proceso de la vida. O sea, mientras llegamos a la vejez tampoco vamos a disfrutar. Y por último, vamos a buscar, en resumen, lo que estoy diciendo, vivir a plenitud. O sea, poder disfrutar cada día. Dijo Jesús, no se afanen por mañana porque cada día tiene su propio afán. Pero hay gente que por estar pensando en mañana no disfruta hoy. Y entonces resulta que mañana trae su propio afán. Y entonces vuelves y caes en lo mismo. Te afanas en el siguiente día y luego te afanas en el siguiente y te afanas en el siguiente. Y nunca vives el día a plenitud. ¿Por qué? Porque siempre estás pensando en qué va a pasar mañana. Vivir a plenitud es vivir un día a la vez disfrutando lo que Dios nos ha dado. En ocasiones vamos a tener abundancia, en ocasiones vamos a tener escasez. Pero Pablo nos da la receta, dice, aprendamos a estar contentos, o sea, a disfrutar la vida, ya sea que tengamos o que no tengamos, porque nuestro gozo no debe depender de las circunstancias de la vida, sino de la presencia de Cristo en nuestros corazones. Entonces, por eso es importante que en nuestra proyección el Señor esté en el centro. ¿Okay? Vamos a hablar de 7 pasos clave para poder nosotros proyectarnos. ¿Okay? Para poder nosotros tener una proyección clara, vamos a tratar de seguir estos 7 pasos. Y si lo hacemos, entonces no solamente vamos a poder disfrutar nuestra vida matrimonial, sino vamos a poder orientar nuestro matrimonio por una mejor dirección, por no decir por la dirección correcta, por la dirección que Dios ha trazado. Y esto es lo que nos va a llevar como resultado a tener éxito en la vida. ¿Qué es lo que todo el mundo quiere, no? Todo el mundo quiere tener éxito. Lamentablemente, no todos lo buscan en la manera correcta. Todo el mundo quiere alcanzar lo mejor, pero no todo el mundo usa la proyección correcta de vida. Entonces, algunos se van por un lado, otros se van por otro lado, pero lo que importa es en qué dirección Dios nos quiere llevar, ¿verdad? De acuerdo al propósito que Dios tiene, así es lo que Dios va a poner en nuestras manos. Y como ya aprendimos que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios y que nosotros solamente somos administradores, entonces cuando empezamos a administrar bien, Dios se complace y Dios nos sigue bendiciendo. Y todo lo que yo necesito para tener éxito en la vida es la bendición de Dios. O sea, con eso lo tengo todo. La bendición trae paz, trae gozo, trae salud, trae prosperidad. Y eso es lo que el ser humano necesita. La fama y la fortuna, bueno, ayuda a sentirnos bien, pero no resuelve. Hay mucha gente famosa que vive amargada. Incluso gente famosa que llega a quitarse la vida porque su vida no tiene sentido. O sea, están en la cima de la fama, pero viven completamente atormentados todos los días de su vida. Gente que tiene mucho dinero, mucha riqueza, que también llegan a quitarse la vida. ¿Por qué? Porque aunque tienen muchas riquezas, no tienen paz en sus corazones. Y viven todo el tiempo amargados. Entonces, entendamos que la clave está en que Dios sea el centro. Okay. Vamos a ir al primer paso. El primer paso es trazar una meta. Okay. La pregunta al inicio fue, ¿dónde vas a estar a tus 65 años? ¿Y cómo vas a estar a tus 65 años? Okay. Ahora, si nosotros nos trazamos una meta, nuestra meta sería, por ejemplo, ¿dónde voy a estar a mis 65? Esa sería una meta. ¿Y cómo voy a estar? Sería otra meta. Ahora, cuando hablamos de metas, hay metas a corto plazo, hay metas a mediano plazo y hay metas a largo plazo.
Entonces, como matrimonio, como familia, nosotros tenemos que aprender a trabajar con metas. Nosotros vamos a hacer una proyección de dónde estamos hacia dónde vamos. Si usted tiene en este momento 25, 28, 30, 35 años, entonces de ese punto vamos a partir a los 65. Vamos a seguir usando el 65 como referencia y al final lo vamos a entender por qué el 65. Entonces, cuando hablamos de trazar una meta, estamos hablando de un punto B al cual queremos llegar. Entonces, ¿cuál es ese punto B? A donde yo quiero llegar, donde yo quiero estar. Ahora, acuérdense que dijimos que el sujetarnos al plan de Dios es la clave. Entonces, Dios ya tiene establecido hacia dónde quiere que yo llegue, a dónde quiere que esté y cómo quiere que yo esté. O sea, Dios ya lo tiene trazado. Entonces, es tan simple como solo seguir las instrucciones y vamos a caminar y vamos a llegar hasta ahí. Pero si yo no sigo las instrucciones y me trazo mi proyección por otro lado, entonces voy a avanzar, pero en dirección equivocada. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos aquí Stone Mountain, cerca, la montaña de piedra, aquí cerca. Si nuestra meta fuera llegar a la cima de la montaña, entonces esa es nuestra meta, llegar hasta ahí arriba. Y yo tengo que tenerlo bien claro que allí es donde quiero llegar. Ahora, cuando nos sometemos a Dios, tenemos que consultar a Dios. Bueno, eso es lo que yo quiero, pero ¿Dios quiere eso? ¿Dios quiere que yo suba a la montaña? ¿O Dios quiere que me vaya al lago? O sea, son direcciones opuestas, ¿verdad? Entonces, es bien importante poder atender a la voz de Dios, al consejo de Dios, a la palabra de Dios, para que nosotros entendamos cuáles van a ser las metas. Entonces, cuando ustedes aprendan a trazar metas, hay que ordenarlas por prioridad. Dije y repito, hay metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, las de corto plazo son las que usamos como puente para alcanzar las de mediano plazo, y las de mediano plazo son el puente para alcanzar las de largo plazo. Y es una cadena. Entonces yo tengo que aprender a manejar. ¿Y cómo las manejo? Ordenándolas por prioridad. O sea, ¿qué es lo más importante en el momento que estoy viviendo ahora? Entonces, ¿dónde queremos llegar? Es nuestro punto B. Lo que queremos alcanzar, ese es nuestro punto B. ¿Qué queremos alcanzar? ¿Qué queremos lograr? Entonces, esa es nuestra meta. Y ese es el paso número 1. Entonces, si ustedes están viviendo sus primeros 5, 6, 8, 10 años de matrimonio y todavía no han pensado dónde van a estar en los 65, bueno, yo espero que después de esta charla ustedes se sienten como pareja y hagan un recuento, hagan un análisis, hagan una consulta a Dios y vean en qué dirección Dios los quiere llevar, hacia dónde los quiere llevar y en qué condición van a estar cuando lleguen allí, si es que Dios les va a permitir llegar hasta ahí, porque si no es ese el punto de ustedes, si ustedes van a dejar este mundo antes de los 65, entonces en la trayectoria, si vamos siguiendo la voluntad de Dios, vamos a alcanzar el punto B, que no es el que yo pensaba, pero el que Dios ya tenía trazado. Pero voy a ir en la línea, en la trayectoria. Por ejemplo, vamos caminando hacia la cima de la montaña y digamos que el plan de Dios es que yo llegue al borde de la montaña o a mediados de la montaña. Entonces, hasta allí voy a llegar porque ese es el plan de Dios, pero yo voy en la trayectoria que Dios ya trazó para mí. Y eso es lo importante, porque eso es lo que va a permitir que yo pueda vivir a plenitud cada día. Entonces, cuando yo me trazo una meta, yo tengo que tener claro qué es lo que quiero alcanzar, qué es lo que yo quiero lograr y hasta dónde quiero llegar. O sea, es nuestra decisión. Paso 2. El paso 2 nos dice que debemos de reconocer nuestra condición. O sea, reconocer nuestra condición es aceptar nuestra realidad. Cada uno tenemos diferente realidad. Cada uno contamos con diferentes recursos. Cada uno de nosotros estamos en nuestras propias condiciones.
¿Ok? Ahora, este estado nuestro, o esta condición en la que nosotros nos encontramos en este preciso momento, ese es nuestro punto A. Acuérdense que la meta es el punto B. Nuestra condición es el punto A. Entonces, yo tengo que estar consciente de cuál es el punto A para poder ubicar entonces el punto B. En otras palabras, identificamos el punto el punto B siguiendo la montaña como ejemplo. Como punto B identificamos la cima de la montaña. Entonces, ahora nuestro punto A es este. Estamos en la ciudad. Estamos acá a tantos kilómetros. Estamos sin carro. Estamos con poco dinero. Sin trabajo, y podríamos añadir una serie de aspectos que son nuestra realidad. ¿Okay? Entonces, ya tengo el punto B, que es mi meta. Entonces, ahora el asimilar el punto A es de vital importancia. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a permitir concluir mi proyección. Si yo me paso o me salto uno de estos pasos, entonces corro el riesgo de fracasar en mi proyección. Entonces, el orden de estos pasos lo que hace es ayudarnos a nosotros a trazar una línea o abrir una brecha o hacer un camino para que podamos nosotros alcanzar la meta. Mucha gente trabaja con metas. Pero hay mucha gente que empieza las cosas y nunca las termina. Hay gente que tiene tremendos proyectos en mente, pero nunca los realiza. Entonces, esto es la diferencia aquí. Nosotros vamos a trazar un plan, vamos a trazar una meta, pero vamos a empezar a caminar hacia esa meta. Entonces, la condición en la que yo me encuentro me permite ver la distancia. En este caso, de aquí a la montaña, tantos kilómetros, pero en el caso de la vida, si tienes 30, para los 65, quedan 35 años. Pero si ya tienes 50, solamente te quedan 15. Si ya tienes 60, solamente te quedan 5. ¿Ya? Entonces, entender dónde tú estás, la condición en la que te encuentras, ¿verdad?, te va a permitir visualizar la distancia. Ahora, ¿por qué es importante la distancia? Porque si vamos a ir de aquí arriba de la montaña, no es lo mismo irnos en carro que irnos caminando. ¿Ya? Entonces, si vamos a caminar, nos va a tomar más tiempo, nos va a fatigar más. Ahora, una vez llegamos a la montaña, hay una parte hasta donde el vehículo llega. De allí hay otros medios para subir. Entonces, todo eso influye al determinar la distancia que yo tengo del punto A hasta el punto B. ¿Okay? Entonces, esa realidad tenemos que aceptarla. Mientras yo no acepte esa realidad, entonces no voy a poder concretar el plan. Esto nos lleva a ver con qué contamos, qué recursos tenemos. Hay matrimonios, por ejemplo, que después de 10 años ya tienen su casa. Hay matrimonios que ya llevan 15 años y todavía no han podido hacerse de su casa. Hay matrimonios que a los 5 años ya tienen 3 hijos. Hay otros que llevan 10 años y no tienen ni uno. Hay matrimonios que los dos tienen un buen trabajo. Hay matrimonios que solo trabaja uno. O los dos tienen mal trabajo, o sea, malos ingresos. Hay matrimonios que cuentan con bienes materiales, o sea, con vehículos, con terrenos, qué sé yo, cosas que obtuvieron en el pasado. Entonces, cuando haces tu proyección de vida, tienes que traer a la mesa, o sea, ¿con qué cuentas? ¿Por qué? Porque lo que tienes en la mano, eso es lo que vas a usar. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios le llamó a Moisés para que fuera a Egipto para sacar el pueblo? Dios le pregunta a Moisés, ¿y qué tienes en tu mano, Moisés?
Y Moisés dice, bueno, solo el bastón, ¿no? Una vara. Dice, bueno, eso es lo que vas a necesitar. Entonces, pero es cuando nosotros nos sometemos al plan de Dios. Entonces, yo pongo en la mesa lo que tengo y eso que tengo, si yo lo pongo en la dirección correcta, eso es todo lo que yo necesito. Yo no me puedo sentar a quejarme y decir, pero es que no tengo suficiente, es que esto no me alcanza, es que muy poquito. No, eso es lo que yo necesito. Cuando yo lo pongo en la dirección correcta, en el track correcto, entonces Dios se encarga de hacerme avanzar. ¿Okay? Entonces debemos de ver estos aspectos para entonces poder pasar al siguiente paso. Y el siguiente paso es trazar una ruta. O sea, ¿cómo vamos a unir el punto A y el punto B? Lo más sensato es trazar una línea recta, ¿no? Punto A, punto B. Pero no siempre se puede unir dos puntos en línea recta. ¿Okay? Entonces, yo debo de trazar la ruta. ¿Para qué necesito trazar la ruta? Para saber cómo es que yo voy a llegar ahí. O sea, en una forma geográfica es simple entenderlo. Y por eso estamos usando el ejemplo de la montaña, ¿verdad? Yo trazo una ruta que salgo de aquí, agarro la 285, me salgo en la 78, agarro la 78 para el este y me salgo ahí en la salida que está para la montaña. Usando mi vehículo. Pero no tengo vehículo. Bueno, estos son los recursos que me faltan. Tengo que irme en autobús, tengo que irme en taxi, qué sé yo, o caminando o a caballo. Entonces, pero tengo la ruta. Ya sé la ruta, ya sé cómo llegar hasta ahí. Ahora, una vez llego ahí al borde de la montaña, hay un camino que rodea la montaña, pero puede subir. Porque de frente, para subirla de frente, tendrías que ser bueno para escalar, porque es bien empinada. O sea, el frente de la montaña, cuando tú llegas, estoy hablando de la dirección llegando por el parque, ¿no? Porque si llegas por atrás, pues sí, no es tan empinado. Pero llegando por el frente, donde está la parte empinada, donde la única manera de subirla sería escalando. ¿Okay? Pero si rodeas en los costados y en la parte de atrás, se presta para caminar porque no es tan empinado, se puede subir caminando. Entonces, eso es lo que necesitamos tener claro, la ruta. Porque si no trazamos una ruta, ¿qué es lo que puede pasar? Te vas a perder o nunca vas a llegar. Te vas a atrasar en el viaje. Vas a pasar obstáculos que no necesitabas pasar. ¿Okay? Esta es la importancia de que nosotros tracemos nuestra ruta. ¿Cómo es que vamos a llegar? Ahora, otra vez, estamos hablando en sentido figurado, en una forma geográfica. Pero cuando estamos hablando de la proyección de vida, estamos hablando de cómo tú, de tus 30 años... ¿Cuántos años tienes, Anthony? 27, pensaba que tenías 30. Ok, ¿cómo tú a tus 27 años, cómo vas a llegar a los 65? Ok, hay un buen tramo. Ok, estamos hablando de 32 años, 33 años. Ok, ahora, ¿cómo vas a llegar de los 27 a los 65? Es un largo trayecto. Pero hay que trazar una ruta. Ahora, ¿saben qué es lo hermoso? Que como cristianos, Dios ya nos trazó la ruta. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es meternos en la ruta que Dios trazó. Y para entrar en la ruta que Dios ya trazó, tenemos que ir a la palabra de Dios y tenemos que someternos en obediencia a Dios. Eso es lo que necesitamos. Y entonces vamos a empezar a encauzarnos en la ruta que Dios ya trazó, sin importar si está cerca o está larga. Ahora, como en el caso tuyo está bien largo,
Entonces necesitamos metas a medio plazo. Medio plazo sería, tienes 27 a los 45, por decir algo, o a los 50. ¿Okay? A los 50 tú tienes que llegar hasta cierto punto caminando en la dirección correcta. Porque si quieres llegar a la montaña a los 65, pero agarras el 85 norte y le pegas 14 horas hacia el norte, entonces ¿qué pasó? En vez de acercarte, te alejaste de la montaña. Entonces muchas veces en la vida hacemos exactamente eso. En vez de nosotros caminar hacia la meta, acercarnos hacia la meta, nos alejamos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando por un error te alejas? Después tienes que esforzarte el doble para regresar al punto en el que deberías estar. Entonces, es importante trazar metas a 5 años, a 10 años, a 20 años, a 40 años, perdón, a 33 años, que es la máxima que tú tienes. Y cuando tú llegas a la primer meta, eso te sirve de prueba de que vas bien alineado, o sea, vas caminando bien. Y esta es la forma como Dios se complace. ¿Por qué? Porque lo honramos a Él cuando nosotros nos mantenemos caminando en la línea que Él ya nos trazó, en la ruta que Él nos trazó. Entonces, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, entonces tienes que tratar tu propia ruta. O sea, tienes que trazarla tú, porque no vas a encontrar la que Dios trazó para ti. Cuando venimos a Cristo, entonces se nos abre la puerta, se nos abren los ojos y podemos encontrar la ruta que Dios ya trazó para nosotros. Y esta es la importancia de que la gente conozca a Cristo, para que la gente pueda tener éxito en su vida, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una línea trazada. Ahora, busquémosla. Busquemos dirección de Dios, busquemos consejos de Dios y sometámonos para que entonces yo pueda llegar al punto B conforme a lo que Dios ha establecido. ¿Ok? Paso número 4. Ya sé dónde estoy, ya sé dónde quiero llegar y ya sé cómo voy a llegar. ¿Ok? Porque ya sé la ruta. Bueno, no sé cómo, pero ya sé la ruta para llegar. ¿Okay? Entonces, en el paso 4, hay yo diría un paréntesis. El paso 4 es un paréntesis, porque cuando tú determinas la ruta, o sea, sabes cómo vas a llegar al punto B, en muchos de los casos, vamos a ver que no podemos. No tengo la capacidad, no tengo los recursos, no tengo el conocimiento, no tengo la habilidad, no cuento con el apoyo. Y una cantidad de cosas que debía haberlas considerado en el paso 2, cuando yo estoy ubicando mi realidad, mi posición, mi condición. Pero aquí cuando ya llego a establecer la ruta, entonces me doy cuenta que hay muchas cosas que no tengo la capacidad. Ahora, este paso lo que me dice es que si yo no puedo, o sea, si no tengo la capacidad, entonces tengo que aprender, porque ya está trazada la ruta. Por ejemplo, usemos la montaña de nuevo. Si la única forma de llegar a acercarnos hasta al borde de la montaña es por vehículo, y no tengo vehículo, no sé manejar, entonces, bueno, tengo que aprender a manejar y conseguirme un vehículo. Como ejemplo, ¿no? Entonces, hay que poner de nuestra parte y buscar el medio, porque ya tengo claro hacia dónde voy. Entonces, el punto es llegar allá, al B. Como dije al principio, en línea recta sería lo ideal, pero a veces quizás tengo que rodear algunos obstáculos. Me voy a tardar más, pero voy a llegar. Porque a veces por querer llegar pronto, tropezamos y caemos. ¿Okay? Entonces, aquí no se trata de que llegues rápido, se trata de que llegues. ¿Okay? Entonces, hay que nosotros poner nuestro empeño, nuestro esfuerzo, nuestro interés en aprender lo que nos haga falta. ¿Okay? En algunos casos quizás tienes que regresar a la escuela.
O sea, ya estamos casados, de repente no terminaste tu carrera, y dice, bueno, la única como podemos llegar es si yo termino mi carrera o si los dos terminamos nuestra carrera. ¿Okay? Lo otro sería de repente vender esto, deshacernos de esto para abrirnos camino por acá. O qué sé yo, algún tipo de trabajo extra, adicional, consultarle a gente que tiene más conocimiento en la ruta, gente que conoce esa dirección para que me oriente. O sea, buscar el equiparme para poder mantenerme en la ruta. Vamos a ver más adelante que uno de los pasos es eso, mantenernos. Entonces, pero si yo, cuando llego a la conclusión que estoy aquí y quiero llegar allá, y digo, no, es imposible. Jamás podremos llegar. Entonces ya, pierdes la carrera antes de empezar a correr. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros busquemos su voluntad, que busquemos el propósito que Él tiene, y Él se va a encargar de llevarnos por donde Él ha decidido que va a hacer, ¿no? Entonces, el paso 5 dice que es necesario esfuerzo y valentía. ¿Okay? No va a ser fácil llegar hasta allá. Ahora, imagínate, Anthony, en estos 33 años que te faltan para tener 65 años. 38. ¿Qué es lo que va a pasar en estos 38 años? Asumiendo que Dios te dé vida y dentro de 38 años vas a tener 65. Muchas cosas van a pasar. ¿Okay? Y no va a ser fácil. Especialmente en los tiempos que estamos viviendo hoy, son afortunados los que llegan a los 65. ¿Okay? Entonces quiere decir que toda esa trayectoria, tú tienes que aprender a esforzarte y a ser valiente. Cuando Josué está a punto de cruzar el río para entrar a tomar posesión de la tierra prometida, Dios mismo le habla, literalmente le habla a Josué en el capítulo 1, y en los 3 versos, en el verso 6, en el verso 7 y en el verso 9, Dios le dice a Josué repetidamente, esfuérzate y sé valiente. En el verso 7 le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y en el verso 9 le dice, te mando, te ordeno a que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? Porque lo que le esperaba a Josué era un tiempo de lucha, un tiempo de prueba, un tiempo de guerra. Y Dios le está diciendo, ahí está, ya se los entregué, ya es de ustedes. Pero había que luchar, había que pelear. O sea, no iba a ser fácil. Lo mismo Dios dice en nuestra proyección de vida. Ahí está la línea, ya está trazada. Este es tu punto B. Hasta aquí yo te voy a llevar. O sea, ya Dios lo determinó. Pero van a haber luchas, va a haber prueba, va a haber dificultad. Va a haber que pelear en el camino. Va a haber que derribar obstáculos. Va a haber que anteponerse a situaciones de la vida para llegar hasta allá. Allí es donde el esfuerzo y la valentía van a hacer posible que nosotros avancemos hasta la meta final. Ahora, esfuerzo implica entusiasmo, dedicación, anhelo, empeño, estar ahí, dándole a como venga. Valentía no necesariamente implica ausencia de temor. Hay gente que piensa que el valiente es valiente porque no le tiene miedo a nada. Eso es mentira. La valentía consiste en que aunque tengas miedo, le haces frente a la situación o a tu enemigo, ¿verdad? Entonces va a haber momentos donde te vas a sentir atemorizado, te vas a sentir incapacitado, te vas a sentir que ya no puedes. Entonces vamos a hacerle frente en el nombre del Señor.
Y el Señor se va a glorificar y nos va a permitir seguir avanzando, porque ya Dios estableció que vas a llegar hasta ese punto. ¿Okay? Entonces, esta es la parte que nosotros tenemos que tener bien clara para poder seguir avanzando. Vamos al paso 6. El paso 6 es la perseverancia. Perseverar quiere decir estar siempre ahí. No quitar el dedo del renglón, mantenerse ubicado, o sea, no salirse de la línea o de la ruta que se trazó, porque cada salida que tú tengas te hace perder tiempo. Y si no, ponlo, por ejemplo, la montaña de nuevo. Vamos rumbo a la montaña, pero de repente hay un accidente ahí en la 285, entonces digo, bueno, me salgo por aquí y doy la vuelta por allá. Entonces esa desviación me va a retrasar. Si bien es cierto el accidente me está retrasando, el desviarme también me va a retrasar. Ahora, vamos para allá, superé eso, ya me ubiqué otra vez, caí otra vez al 85, al 285 más adelante, pero entonces tenemos hambre. Ok, bueno, vamos a parar aquí a comer. Me desvío, pierdo otro tiempecito, otra media hora, una hora, depende del restaurante donde vaya. Entonces, esas pequeñas distracciones en un camino corto no se notan, pero en un camino largo marcan una gran diferencia. Marcan una diferencia enorme. Entonces, es importante permanecer en la línea. Y mire lo que nos dice la palabra de Dios, hablando acerca de perseverar en la fe. Dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, sino sigue firme en lo que has creído. Entonces, si ya tú entendiste cuál es la ruta que Dios te trazó, no te apartes de ella para ningún lado. Dale, sigue, porque vas a llegar a donde Dios dijo que vas a llegar. Entonces, Josué cruzó el Jordán y efectivamente lucharon, pelearon y conquistaron todo el territorio que Dios les había dicho. Y tomaron posesión del territorio, pero no fue fácil. Tuvieron que pelear. Tuvieron que vencer a los pobladores de ahí, ¿no? Entonces, hay un dicho que dice que el que persevera, alcanza. ¿Okay? Entonces, solo las personas que son perseverantes alcanzan a terminar lo que empiezan. Yo no sé si ustedes son ese tipo de personas que empiezan un proyecto y lo dejan a media. Hay mucha gente así, que tienen tremendos sueños, tremendas metas, pero en un momento tiran la toalla. Y ahí se quedan los proyectos a medias. ¿Okay? La perseverancia te va a llevar hasta el final. Vas a poder alcanzar la meta, por larga que esté, vas a llegar. Si permaneces enfocado en lo que Dios te dio. ¿Okay? No quites el dedo del renglón. Y el último paso, el paso 7, es disfrutar y compartir tu éxito. O sea, cuando llegaste a los 65, que era la meta, no termina la carrera. O sea, porque llegaste a los 65, pero sigues vivo. Entonces, la carrera de la vida continúa, pero tu meta la alcanzaste. Ahora, si ya llegaste hasta ahí, entonces hay que seguir esforzándose para no salirse y entonces dejar que Dios se glorifique y poder disfrutar de allí en adelante lo que Dios tiene para mí. Porque si Dios me va a alargar la vida, entonces, en toda esta trayectoria, yo ya aprendí a vivir a plenitud, entonces voy a poder disfrutar mi vejez. ¿Se acuerdan que decíamos al principio que una de las cosas que debemos de buscar es poder disfrutar nuestra vejez? Entonces, a los 65, pues ya, obvio que ya no hay mucha fuerza, ya incluso la habilidad mental se reduce bastante, la habilidad motora ya para moverse cuesta. Entonces, claro, tiene mucho que ver de cómo hayas vivido en tu juventud. Porque usted ve personas de 65 años que se ven muy sólidas, muy enteras todavía, pero se ven personas de 65 que apenas caminan también. Entonces, ¿qué tiene que ver? Es
la proyección que tuvieron de jóvenes, por dónde avanzaron para llegar hasta ahí, dieron vueltas extras, se fueron por rutas equivocadas, no se mantuvieron en la ruta de Dios. Pero si te mantienes en la ruta trazada por Dios, entonces vas a llegar a los 65 en una buena condición, con buena salud, con fortaleza, y vas a poder todavía hacer muchas cosas y disfrutar al 100 la vida que Dios te dé aún después de los 65, ¿verdad? Entonces, según el Salmo 90, dice que nuestros años, o sea, nuestro periodo de vida es de 70 años. Entonces quiere decir que cuando tú llegaste a los 65, dentro del marco establecido por Dios te quedan 5. Pero dice, si eres de las personas robustas, o sea, de los que se ha cuidado en su físico, puedes llegar hasta los 80. O sea, quiere decir que cuando llegas a tus 65, tienes una posibilidad garantizada de 15 años más. Garantizada por Dios. ¿Okay? Ahora, todo depende si nunca te saliste de la ruta que Dios te trazó. Porque esas saliditas cuestan caro. O sea, cada vez que tú te apartas, pierdes tiempo. En este caso, también pierdes años de vida. ¿Okay? Y incluso podemos ver personas que viven más de los 80. Antes era común ver personas que llegaban a los 100 años. Ahora es raro ver que una persona llegue a los 100 años. Bueno, en el caso de los profetas, pues en los tiempos antiguos vivían hasta 700, 800, hasta 900 años, ¿no? Pero eso era en tiempos remotos. Pero en los tiempos modernos, por la contaminación que hay en el mundo, ya no podemos vivir más de los 80. Y los que llegan a los 80, pues ya no es muy disfrutable de los 80 para allá, ¿verdad? Pero, otra vez, si tú caminas dentro de lo que Dios trazó y llegas hasta ahí, no importa si llegas a los 90, lo vas a poder disfrutar. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Okay? Como dije hace un momento, ¿de qué sirve que llegues a los 80 años si desde los 60 vas a estar que no puedes ni bañarte tú mismo? Pero si llegas a los 80 y los pasas valiéndote todavía por ti mismo, gloria a Dios, qué bendición, ¿no? Vale la pena vivirlo. Entonces, consideremos que la carrera de la vida sigue. Alcancé la meta, llegué hasta el punto. ¿Usted se recuerda el apóstol Pablo? El apóstol Pablo llega a un momento de su vida cuando ya está anciano y él dice, bueno, terminé mi carrera, o sea, acabé la tarea, llegué a la meta. Ahora solo me queda esperar el llamamiento a la presencia del Señor. Entonces, a ese punto vamos a llegar. O sea, qué hermoso sería que todos los cristianos, cuando lleguen a los 65, pudieran decir como Pablo, bueno, llegué a la meta, llegué hasta aquí, fiel a Dios, caminando en la línea que Dios me trazó, y ahora solo me queda esperar que Él me llame a su presencia. Y disfrutar los años que Dios le dé, esperando simplemente que Dios lo recoja. Ahora, ¿conocen ustedes personas mayores de 65 años que viven así? O sea, muchos lo dicen porque están conscientes por la edad, pero de que lo vivan realmente a plenitud cada día, solamente esperando que Dios los llame, no los hay. Ustedes han oído al pastor Tony las veces que él dice, bueno, Señor, yo no tengo prisa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque está consciente de su edad. Tiene creo que 72 o 74 por ahí. Entonces, él está consciente de su edad, pero cuando él expresa eso, a mí me da la impresión de que en cierto sentido hay cosas que todavía lo afanan. Hay cosas que todavía él no ha soltado. Es mi sentir, yo no sé eso, pues tendría que expresarlo él, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que desde el momento en que nosotros llegamos a los 80,
perdón, a los 65, ya nosotros deberíamos de decir, llegué a la meta. Ahora solo me queda cuando tú digas, Señor, si va a ser a los 70, o si va a ser a los 80, o si me vas a dar unos extras después de los 80. Pero que los pueda disfrutar. Yo personalmente le digo a Dios, Señor, si a los 65 yo voy a empezar a vivir a medias, mejor llévame. O sea, yo no quiero vivir la vida dependiendo de otras personas, necesitando que otras personas me sirvan en el sentido de que yo no pueda valerme por mí mismo. Yo se lo pido al Señor. Ahora, Él es soberano y Él dirá, ¿no? Si me lo he ganado o no. Eso es, Él va a decidir. Pero la forma como yo lo veo es así. O sea, poder disfrutar a plenitud cada día. Y eso tiene mucho que ver con la proyección de vida que yo tome cuando soy joven. ¿Okay? Ustedes están jóvenes, pueden hacerlo, si no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, tomen en cuenta que Dios debe de estar en el centro, que es la ruta que Él trazó, no la que yo quiero, sino la que Él trazó. Es solamente buscar cuál es la ruta que Dios ha trazado. Cuando tu vida termine, o sea, el día que el Señor te llame, como dije, a los 70, a los 80 o a los 80 y algo. ¿Okay? ¿Cómo vas a terminar? ¿Cómo va a terminar tu vida? ¿Cuál va a ser el punto final de tu vida? Y yo sé que pues a los 30 uno ni por imaginarse eso, ¿no? Pero pues saben que gente muere a los 30, a los 40, incluso más jóvenes mueren. Pero lamentablemente el ser humano no piensa en esto y como cristianos creo que es nuestra responsabilidad. ¿Cuál va a ser el punto final de mi carrera? Hablando de personajes de la Biblia, le mencionaba Pablo, pero el mismo Josué, usted lee en el capítulo 24, el mismo Josué se para delante del pueblo y les dice, bueno, yo ya estoy viejo. O sea, en el capítulo 13 Dios le dice, ya tú eres viejo, ya lo que falta por conquistar pues lo van a hacer otros, ¿no? Pero en el capítulo 24, cuando Josué se despide del pueblo, o sea que ya les dice, yo ya no tengo nada que ver con ustedes, les dice, ahora ustedes decidan qué van a hacer. Pero quiero que sepan, y me encantan estas palabras de Josué, quiero que sepan que mi casa y yo vamos a servir a Jehová. O sea, hasta el último momento de su vida. Vamos a honrar a Dios y le vamos a servir. Vamos a servirle, pero con alegría de corazón. Miren al pastor Tony. A mí me sorprende a su edad y cómo él se deleita sirviendo al Señor. Y yo muchas veces le digo, no, tranquilo, quédate en casa. No, yo voy. Y quiere estar ahí. Y yo sé que ya le cuesta bastante, pero ahí está. Y él disfruta el poder servir. Entonces, esa es parte de la última etapa en nuestra carrera. Pero qué bonito es poder llegar hasta ahí, a los últimos días de tu vida, honrando a Dios, sirviéndole al Señor con tu corazón, disfrutando el poder servir, y esto es lo que nos hace alzar la bandera de victoria. O sea, poder decir, llegué, la hice, tuve éxito, lo logré, y disfrutar a plenitud cada día. Eso es lo que Dios quiere. Y ese es el plan de Dios. ¿Okay? Si hay alguna pregunta, tenemos 2 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Disculpa que te usamos como ejemplo, Anthony, pero creo que eres el más joven. ¿Alguna pregunta? Creo que la mayoría de nosotros no nos preguntamos, cuando nos ponemos, nunca lo habíamos puesto a pensar hasta a la edad de 65 años, y tal vez ni tenemos ese plan, ni sabemos por dónde vamos, pero es importante por eso el plan de para Amén. aprender
Amén. Pues ese es el tiempo, ¿verdad? Ese es el tiempo. Si no lo han hecho, hay que hacerlo. Y si ya lo hicieron, pues hay que sentarse y revisar si van en la línea correcta, si van avanzando y poner en práctica lo de las metas a corto y a mediano plazo. Porque esa es la mejor manera de saber que vamos en la dirección. Porque cuando llegas a esa meta, la otra tiene que estar más cerca. O sea, que ya estás más cerca. Okay, vas venciendo obstáculos y te vas acercando poco a poco hasta llegar a la meta final. ¿Ok? Pues vamos a darle gracias al Señor entonces. Gracias a ustedes por estar aquí en la clase. Gracias a los hermanos que se conectaron. Pues como dije, el deseo de mi corazón es poder ser de bendición y de orientación para sus matrimonios, ¿verdad? Que sean fortalecidos, edificados y que sigan adelante. No desmayen, no desmayen. Vamos a cerrar con una oración y recordarles que el retiro está programado para el fin de semana del 11 de noviembre. Pero pues necesito confirmar cuántos están interesados para ver si se hace o se cancela, ¿verdad? Entonces necesito en las 2 semanas venideras confirmación de cada uno si van a poder participar, ¿verdad? Para entonces asegurar el lugar, porque el problema es los lugares que se rentan, ¿no? Que hay que con tiempo dar a conocer cuánta gente va. ¿Okay? Así que espero me dejen saber lo antes posible si están interesados para entonces confirmar con el lugar. ¿Okay? Para el fin de semana del 11 de noviembre, o sea, estamos prácticamente a un mes. Que pues esa era la idea de estas charlas, ¿no? Como adelantar un poco y ver, despertar el interés en las parejas. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por la charla de hoy. Gracias por permitirnos completar, Señor, esta trayectoria, Señor, de matrimonios saludables. Permíteme, Dios, que lo mucho o lo poco que mis hermanos hayan recibido, que hayan aprendido, que lo puedan poner en práctica, Señor, con el único fin de honrarte a ti por medio de su matrimonio, que puedan ser, Señor, mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, Señor, que sus hijos, Padre, puedan alcanzar la bendición de que ellos tengan un matrimonio saludable. Ayúdalos, Señor, a que puedan mantenerse enfocados en lo que tú quieres de ellos, en la dirección que tú los quieres llevar, y que aquellos, Padre, que aún no han trazado su proyección de vida, que lo puedan hacer, Señor, y puedan dar lugar a que tú tomes el pleno control de sus vidas para que ellos aprendan a disfrutar a plenitud cada día que tú les des, Señor, y puedan llegar hasta la meta que tú, mi Dios, has trazado para ellos. Te alabamos, Señor, te exaltamos, bendecimos tu nombre y nos abandonamos en tus manos, rogando, Señor, que tú seas con nosotros en el regreso a casa. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús.